Muy buenas tardes, bienvenidos a Estrategias Militares. Estamos en directo 22 del 11 de 2024 para hablar de lo que este hombre, el que estáis viendo en pantalla, Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, ha liado contra el Estado de Israel. Daros la bienvenida a Estrategias Militares. Como digo, estamos en directo, disculpar por la tardanza, hemos tenido algunos problemas de última hora, pero ya estamos aquí. Además, hoy tenemos un invitado muy especial que todos conocéis. Atención, el doctor Gil White va a estar con nosotros ahora mismo aquí en Estrategias Militares. Yo le voy a dar la bienvenida al doctor Gil White. Muy buenas tardes, doctor Gil White, ¿qué tal? ¿Qué tal, Estrategias? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por atendernos. La verdad que la comunidad estaba deseando tenerle con nosotros y dar, vamos, su punto de vista de precisamente lo que está pasando ahora mismo y las últimas semanas. También lo que está pasando con la administración de Joe Biden, con un veto o una sanción a una de las mayores organizaciones de organización de asentamientos en Judea y en Samaria. Me gustaría sacar todo esto para ver dónde estamos ahora mismo, según el doctor Gil White, y hacia dónde vamos. Lo primero de todo, daros las gracias a todos, a los moderadores, a todas las personas que os hacéis miembros de la comunidad y, por supuesto, dejar vuestros likes para ayudar a que este contenido llegue lo más lejos y, además, visitar la página del doctor Gil White y su canal, que es themanagementofreality.com, donde podéis encontrar más información sobre el doctor Gil White. Doctor, ¿por dónde empezamos? Tribunal Penal Internacional. ¿Qué es esto? Sí, ahora mismo solamente me estoy viendo a mí, Estrategias. No sé si... Sí, yo estoy... No me ves? A ver, un segundo. No. Vale, un segundo. Te lo arreglo en un segundo. Mientras tanto, vamos hablando. El Tribunal Internacional. ¿Qué es todo esto? Bueno, pues el tribunal, o sea, es decir, la Corte Penal Internacional, la CPI, en inglés la llaman la International Criminal Court, ICC, emitió orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y contra Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Y pues no creo que nadie deba de tomarse esto en serio. O sea, desgraciadamente desgraciadamente esto quiere decir que los países que son miembros de la Corte, si Netanyahu o Gallant viajasen a esos países, se supone que esos países deben entonces tratar de arrestar a estas dos personas, pero la Corte misma es un fraude, es un rotundo fraude, y la orden de arresto también. Mira, la Corte Penal Internacional, para empezar, es un club. Solamente tiene jurisdicción en los países que son miembros de la Corte. Israel no es miembro de la Corte. Y Palestina no existe. La Corte quiso fingir que Palestina existe en 2015 para incluirla como si fuera un Estado, como miembro de la Corte Penal Internacional. Pero lo que hizo la Corte en 2015 es ilegal. No lo digo yo, lo dice Peter Kovacs, que es juez de esa misma Corte, que escribió la opinión minoritaria, una opinión contundente, muy detallada, en la que explica Peter Kovacs que para incluir a Palestina como un presunto Estado miembro de la Corte Penal Internacional, pues tuvo que violar sus propias reglas. Y este jurista la cita, dice, a ver, el Estatuto de Roma, que es el estatuto que rige la Corte Penal Internacional, dice que para unirte a la Corte como miembro tienes que ser un Estado. Y la ley internacional no reconoce que Palestina puede, los territorios disputados en Israel puedan considerarse el Estado de Palestina, porque para que eso suceda, para crear un nuevo Estado,
lo que la ley internacional llama, el derecho internacional llama el Estado anfitrión, que en este caso es el Estado de Israel, tendría que reconocer ese nuevo Estado. Ese lo tiene que reconocer Israel. Mientras Israel no lo reconozca, el presunto Estado de Palestina no existe, de acuerdo al derecho internacional. Entonces, lo que hizo la Corte Penal Internacional en 2015, al incluir a estos territorios disputados como si fueran un Estado de Palestina, que ni siquiera tiene un gobierno unitario, porque en Gaza gobernaba Hamas y en Judea y Samaria gobernaba la OLP, la Autoridad Palestina, pero ni siquiera de forma completa, porque las fronteras siguen siendo controladas por Israel. Pues eso no es un Estado, y el haberlo incluido es una aberración legal. Ese es el primer punto. El segundo punto es que aún si tuviera sentido incluir un presunto Estado palestino como miembro de la Corte Penal Internacional, de todas maneras, no ha habido ningún crimen. Los crímenes a los que se refiere Karim Khan, el fiscal en jefe, en su orden de arresto, son crímenes que él no sustenta, simplemente los afirma, no los sustenta. Y obviamente que no los sustenta porque no puede. ¿Cuáles son esos crímenes de guerra que supuestamente cometió Netanyahu en Gaza? Las operaciones de Israel en Gaza, según todos los expertos en guerra urbana, son operaciones que son muy superiores que las que ha realizado cualquier otro estado peleando guerra urbana. La ratio de civiles a combatientes fallecidos en Gaza es la mejor que se ha producido en toda la historia de la guerra urbana, y eso es considerando que los israelíes están peleando en las condiciones más difíciles que jamás han existido para un Estado peleando en guerra urbana, porque la infraestructura creada por Hamas en Gaza es un hormiguero de túneles como no se había visto nunca, y la doctrina de Hamas es la más difícil de combatir porque ellos se esconden entre la población civil y utilizan a los civiles de escudos humanos. Entonces, no hay nada más difícil que tratar de proteger a la población árabe palestina en Gaza a la hora de pelearse con Hamas. Y sin embargo, a pesar de esta dificultad superior que nunca había sido tan extrema, el ejército israelí, las fuerzas de defensa israelíes han superado a cualquier otro ejército en términos de protección de vidas civiles. Entonces, no hay absolutamente ningún argumento para afirmar que aquí hay un crimen de guerra, pero aunque lo hubiere, la Corte Penal Internacional no es competente para acusar a Israel, ni mucho menos para emitir una orden de arresto, porque Israel no es miembro de la Corte y Palestina fue introducida como miembro de la Corte de una forma ilegal. Doctor Gil White, ayer estuvo aquí Marta González, otra de nuestras invitadas que suele venir por el canal, y además creo que pronto se van a conocer. Dijo que la Corte Penal Internacional, esos cargos están elegidos por políticos, que son los políticos los que ponen ahí, por ejemplo, al fiscal Karim Khan, el cual era el que defendía al hijo de Gaddafi, entre otros, antes de ser fiscal general de la Corte Penal Internacional. Hemos visto que hay países que ya han salido a decir que claramente si Netanyahu pisa su territorio va a ser detenido, entre ellos España, Canadá, Francia, Bélgica, Holanda, Reino Unido. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, eso es una vergüenza. ¿Holanda está en ese grupo? Holanda está en ese grupo. No lo puedo creer. ¿Quién es el primer ministro de Holanda ahorita? Pues lo buscamos. ¿No era Geert Wilders? Mark Rutte, creo que es. Perdón. No, un segundo.
Vamos a ver quién es actualmente el primer ministro. Cuarto gobierno. Sí, parece ser que es él. El Partido Liberal por la Libertad y la Democracia de Mark Rutte volvió a ganar las elecciones por cuarta vez en 2021 y creo que salen ya este 2024, tienen que salir. ¿Y ese no es el partido entonces de Geert Wilders? ¿O sí? No lo sé. No lo No, sé. eso me extraña mucho que Holanda haya hecho eso, pero en fin, independientemente de eso, Sí, tu dice, lo pregunta encabezará el Partido de Libertad del controvertido Geert Wilders. Constituye el Wilders. primer... Sí, Pues eso vale la pena investigarlo, porque Geert Wilders ha sido un gran defensor de Israel, entonces me extraña mucho que Holanda haya dicho que arrestaría a Netanyahu, pero eh, en todo caso, lo que dices es es que, cierto, esta es una doctor, corte. es que, discúlpeme, Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, ha salido rápidamente, solamente a aprobarse esta orden de detención, a decir que todos los países europeos están obligados. El único que ha dicho, o de los pocos que ha dicho que no, es Orbán. Orbán ha dicho de Hungría que de ninguna de las maneras se va a proceder al arresto de Benjamin Netanyahu o Joab Gallant. Bueno, están obligados los países que sean miembros de la corte. Esto es muy importante. La corte es un club. Es un club. Entonces, la obligación legal de hacerle caso a la corte es solamente para los países Todos los países que europeos lo son. hayan. ¿Todos son miembros de la corte? Todos. Lo estamos viendo ahora mismo en foto, Ah, 124 ok, países ok. miembros. Ok, ok. Si todos son miembros de Sí, la corte, ok, pero lo que tú decías es correcto. La corte es un órgano, es un animal político totalmente. Y aquí es muy interesante que eh, quiénes son los principales criminales internacionales. Pues son los yihadistas. Los principales criminales internacionales son organizaciones como Hamas, como Hezbollah, como OLP Fatah, como Irán. Estos son los criminales internacionales. Entonces, es muy interesante que la propia OLP Fatah, es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, que está ya emplazada dentro de Israel, que gobierna a los árabes musulmanes en Judea y Samaria, es ella, OLP Fatah, la que solicitó que Palestina fuera incluida como miembro Estado de la Corte Penal Internacional. Qué cosa más interesante, porque obviamente si tú eres un criminal internacional, pues uno pensaría que no te conviene ser miembro de la Corte Penal Internacional, porque entonces automáticamente caes bajo su jurisdicción y por lo tanto te vuelves vulnerable a que se emitan órdenes de arresto contra ti. Pero sin importar eso, la autoridad palestina solicitó formalmente y se le concedió en 2015 que ingresara a la Corte Penal Internacional como Estado miembro, aunque no sea un Estado. ¿Por qué será que, y esto es algo que celebraron tanto una vez que fue. segundo que hemos perdido al doctor el micrófono. Un segundo, doctor, no se le escucha. Vamos a ver. No se le oye. Un segundo. Doctor. Doctor Gilway está hablando, pero no se le oye. O no nos puede oír tampoco. Podría ser. Doctor, Quedaste. ahora el micrófono. Es que tiene problemas un poquito con la conexión, quizás. ¿Nos escucha bien? ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Mire, mientras que está usted hablando, estamos viendo aquí en esta fotografía la reacción de los países que han apoyado esta decisión. Tenemos ahí Irlanda, Noruega, Jordania, Sudáfrica, España, Suecia, Turquía. Eh, ahí está puesto. Es decir, esta gente apoya la detención. Lo que estaba usted diciendo, y que claro, que es un monstruo político, que hay países como la Ayatolá, por ejemplo, que no hay ninguna orden de detención contra la Ayatolá, contra otras figuras como puede ser Khaled Meshaal, por ejemplo, contra Erdogan, que está masacrando a los kurdos en el norte de Siria. Eh, ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué explicación tiene esto, doctor Gilway? Claro, pero lo más increíble es lo que te estaba diciendo ahorita que no se escuchaba nada, que es que
criminales internacionales más famosos, que son Hamas y la Autoridad Palestina, esos son los que celebraron ser incluidos en la Corte Penal Internacional y de hecho fueron incluidos a petición de la Autoridad Palestina. Entonces, ¿cómo es que estos criminales internacionales están tan enamorados de la Corte Penal Internacional y tan deseosos de caer bajo su jurisdicción? Pues lo que pasa es que este es un club de yihadistas. Eso es lo que pasa. Esta corte es un espejismo. No es ninguna corte. Como dicen en inglés, esta es una corte canguro. Es una corte de fachada. Es un órgano político sin ninguna verdadera legitimidad, organizado por este club de antisemitas que son los jefes de los países musulmanes y de los países occidentales. Entonces, el hecho mismo de que la autoridad palestina pidiera ser incluida en esta corte revela de qué se trata la corte. Esto es una payasada. Es un organismo creado solamente para atacar a Israel. Y esto que estás mencionando tú, que hay muchísimos criminales internacionales muy obvios que no han sido objeto de acusación ni mucho menos de órdenes de arresto por parte de esta corte, pues eso revela de qué se trata lo que están haciendo aquí. Está diciendo el doctor Gil White que hay una cantidad de personas que conocemos muy bien, además no muy lejos de Latinoamérica, Maduro, por ejemplo, en Venezuela, los Castro en Cuba, Bashar al-Assad en Siria. Es que la lista es inmensa y han intentado en algún momento algunas asociaciones de pedir que se pida una orden de detención internacional contra ellos y parte del régimen y esto no ha pasado. ¿Por qué ocurre esto ahora justo a 2 meses de la llegada de Donald Trump, doctor Gil White? Porque además esta orden ya se venía hablando desde el año pasado y desde el mes de mayo estas imágenes que vemos de archivo del fiscal Karim Khan es del mes de mayo o marzo, en el que él dice que quiere emitir esta orden. Estados Unidos estaba amenazando con hacer sanciones contra la Corte Penal Internacional, pero fíjese una cosa, en el momento en el que Joe Biden pierde las elecciones, Kamala Harris pierde las elecciones, se aprueban un embargo, una especie de sanción por parte de Estados Unidos contra una organización israelí que está dedicada a asimilar a la gente que va llegando a Israel y colocándola en asentamientos en Judea y en Samaria, diciendo y alegando a Estados Unidos, Joe Biden, de que lo que están es fomentando el extremismo y la ocupación en los territorios palestinos. ¿Por qué está pasando esto ahora? Bueno, yo no sabría cómo especular con demasiada precisión por qué está pasando ahorita. Hemos perdido otra vez al doctor Gil White el audio. Lo hemos perdido. Que es bastante complicado el doctor Gil White, que además está viajando ahora mismo y ha tenido la deferencia de estar con nosotros un rato. Doctor, se le escucha fatal. No le escuchamos. Vamos a ver si lo podemos resetear. Entonces, Ahora parece que vuelve. No se le ha escuchado, doctor. Sí, la corte no tiene manera de arrestar a Netanyahu. Tendría Netanyahu que viajar a alguno de los países que son miembros para poderlo arrestar. Entonces, realmente esto no tiene efecto práctico. De lo que se trata es de un ataque simbólico, porque la gente escucha Corte Penal Internacional y eso suena como una cosa muy seria, suena como algo muy importante, muy formal, muy institucional, pero no es nada de eso. La Corte Penal Internacional es un simple fraude y es un fraude creado para atacar a Israel. Y, vamos a publicar en managementofreality.com, no sé si hoy o mañana, un artículo sobre la Corte en donde analizamos los argumentos. Sí, podemos recuperar, doctor. Es que se escucha bastante mal. Doctor, no sé si podría mover a lo mejor el ordenador. Es que no lo escuchamos ahora mismo. A ver si se le puede... A ver, un segundo. Vamos a ver si podemos escuchar al doctor Gil White. Si no, lo que podría hacer el doctor es salir y entrar del link que yo le he facilitado. Volver a entrar y salir para ver si pudiese ser eso. Ahora parece que se escucha.
Sí. Ahora, No, ahora, ahora. Se escucha ahora, doctor. Discúlpeme, los problemas técnicos. Disculpar los problemas técnicos, es súper complicado hacer esto. Doctor, ¿me escucha ahora? sí, yo siempre te Vale, escucho. ahora se escucha. Bien, perfecto. Continúe, por favor. ¿Qué nos estaba contando? Entonces creo que te estaba diciendo que vamos a publicar en managementofreality.com, no sé si hoy o mañana probablemente, un artículo sobre la Corte, eh, donde analizamos los argumentos del magistrado Peter Kovach, que es un juez de esa Corte, de la CPI, en donde Peter Kovach, que escribió la opinión minoritaria cuando la OLP, o sea, cuando Palestina fue incluida en la Corte como Estado miembro, él escribió una opinión minoritaria en desacuerdo y explicó que para incluir a Palestina como Estado miembro se habían violado los propios estatutos de la Corte. O sea, todo esto es ilegal. Es una fantasía legal lo que están haciendo y lo hacen simplemente con el objetivo de lastimar a Israel, porque este es un ataque simbólico, es un ataque discursivo, porque en realidad, desde el punto de vista material, pues la Corte no puede hacer nada contra Netanyahu. Mientras él se quede en Israel, no le pueden hacer nada. Entonces, no es más que un ataque simbólico porque la gente oye Corte Penal Internacional y se imagina que es una cosa seria, que es una cosa institucional, formal, muy responsable, porque el nombre impresiona. Pero la Corte Penal Internacional es un circo, es una corte canguro, es una corte de fachada, creada por los antisemitas. No es ninguna coincidencia que los fiscales en jefe siempre son musulmanes. Ahorita Karim Khan, musulmán de la comunidad musulmana Ahmadiyya, y Fatou Bensouda, me parece, ¿de qué país es? Me parece que es Costa de Marfil, que viene de una familia musulmana ortodoxa. Entonces, estamos hablando de un club de musulmanes yihadistas persiguiendo al Estado de Israel. Por supuesto que por esa razón la autoridad palestina quería pertenecer a la corte. Claro, pues ese es el club de los yihadistas persiguiendo a Israel, pero tienen esta fachada y los jefes de los países occidentales a, fingen en público que esta es una verdadera institución y que es una institución seria para entonces decir, mira, si la Corte está emitiendo una orden de arresto contra Netanyahu, pues seguramente cometió crímenes en Gaza. Pero, como digo, todo esto es un circo. Fíjese, doctor, que Javier Milei, presidente de Argentina, que por cierto, Argentina hoy acaba de subir su calificación económica, con lo cual felicitamos a Javier Milei al gobierno de argentino, ha dicho que va a empezar una alianza estrecha con Israel, tanto a nivel económico como político, y que no acepta de ninguna de las maneras esta orden de detención absurda, como dice usted, y que no tiene sentido ninguna. ¿Podemos ver que Argentina se va a convertir en el aliado preferente de Israel en Latinoamérica? ¿Podemos ver esto? Es casi el único aliado. Los aliados que tiene Israel en Latinoamérica son El Salvador, Argentina, quizá Guatemala, quizá Costa Rica, y párale de contar. Porque Estados Unidos no es aliado de Israel, eso es una mentira. Eso le quería preguntar. Entonces, Ahora mismo, doctor Gil White, hay 20.000 municiones necesarias para el Estado de Israel, bombas de precisión, para hablar más claro, bajo llave de la administración de Joe Biden y Kamala Harris, y que dicen que no se las envían a Israel. ¿Por qué está haciendo eso Estados Unidos? ¿Por qué dice que lo apoyan incondicionalmente, pero las armas no están llegando para que acaben esta guerra, para que acaben con Hezbollah, para que acaben con la resistencia que hay en Siria, que hay en Irak, con los hutíes, con Hezbollah? ¿Por qué están haciendo esto? pues es obvio, ¿no? Están protegiendo a los yihadistas, que es lo que siempre hacen. Desde que empezó Israel a defenderse, los gringos empezaron a chillar que querían un cese al fuego inmediatamente y que querían que los ataques de Israel fueran proporcionados y que dejen entrar víveres humanitarios, que por supuesto se vuelve un canal para reabastecer a Hamas.
Y también sabemos que tiene Estados Unidos una alianza muy estrecha con Qatar. Ahí tienen su base militar más importante en Oriente Medio. Qatar es el principal financiero del yihadismo terrorista, principal padrino de Hamas. Han estado enviando miles de millones de dólares en armamento al ejército de Líbano, que es un apéndice de Hezbollah desde 2003. Sabemos que liberaron mucho dinero para Irán poco antes del ataque del 7 de octubre de 2023, y no es la primera vez que le liberan dinero a Irán. Sabemos que han estado enviando dinero a Hamas desde que empezó la operación de Israel en Gaza. En fin, le dan el país que más armas recibe en el mundo de Estados Unidos es Arabia Saudita. Han estado armando hasta los dientes a Egipto desde 1979. En fin, el marco general es obvio. Están siempre apoyando a los yihadistas. Lo vimos con mucha claridad en el Irán-Contra en los 80s, cuando cacharon a Ronald Reagan enviándole miles de millones de dólares en armamento al año a Ayatollah Khomeini en Irán. En fin, la lista es muy larga y cuando se considera todo este panorama, el apoyo militar, las armas que recibe Israel y el financiamiento que recibe de Estados Unidos, ya no se ve como un apoyo, sino que más bien adquiere la apariencia de un pago que hace Estados Unidos para controlar la política israelí. ¿Ok? Controlar la política israelí requiere de un costo, se tiene que hacer algo. Entonces, Estados Unidos gasta algo de dinero y envía algo de armas a Israel para con eso comprar el control de la política israelí y jalarle el bridón a Israel cada vez que Israel se tiene que defender de estos terroristas que están siendo financiados, armados y protegidos por el poderío de Estados Unidos. Porque lo que no pueden hacer los gobernantes de Estados Unidos es atacar directamente a Israel. Eso no lo pueden hacer, porque si lo hicieran, entonces habría una revolución en Estados Unidos. Y ellos obviamente se quieren quedar en el poder. Entonces, lo que tienen que hacer es financiar y armar alguna otra fuerza y que esa fuerza sea la que se encarga, o varias fuerzas sean las que se encargan de destruir Israel. Ya lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, estrategias. En la Segunda Guerra Mundial, los potencias occidentales que estaban gobernadas por eugenistas. El eugenismo es la ideología que produjo el nazismo alemán y era muy popular en la aristocracia británica y en la gringa. Y esos eugenistas que controlaban el gobierno de Estados Unidos estuvieron apoyando la toma de Europa de los nazis. Y antes de eso habían estado financiando el crecimiento del eugenismo en Alemania hasta convertirlo en el nazismo alemán. Inclusive durante la guerra, esto documentado por el historiador Charles Hyham en un libro muy importante que se llama Trading with the Enemy, Comerciando con el Enemigo. Este Hyham documentó que estuvieron enviando material de guerra, financiamiento, víveres, etcétera, a los enemigos nazis, inclusive después del ataque de Pearl Harbor y la declaración de guerra entre Alemania y Estados Unidos. Y después de la guerra, también está muy claro, porque después de la guerra absorbieron básicamente toda la infraestructura de inteligencia nazi en Europa del Este. Todo eso se lo chuparon y con eso crearon la CIA. A todos esos criminales de guerra los protegieron y los absorbieron. Todo esto está documentado en managementofreality.com. Algo de esto que acabo de platicar inclusive está en artículos traducidos al castellano, aunque no todo. Y una vez que se analiza ese patrón, toda esta historia que la gente no conoce porque no se la enseñan en la escuela, a pesar de que es pública y está perfectamente bien documentada, pero no lo aprende la gente en la escuela. Y entonces en los medios les pueden vender este espejismo de que Estados Unidos supuestamente está apoyando a Israel, pero es una ficción total. Doctor Gil White, yo aquí le haría la pregunta. Si el tema no va contra Netanyahu
Y el tema no va contra Yoav Gallant. ¿Hay un plan internacional para acabar con Israel? Sí, señor, claro, por supuesto. Así como había un plan internacional para exterminar al pueblo judío europeo, hoy en día hay un plan internacional para exterminar al pueblo judío israelí. Y hay una alianza muy clara entre los grandes poderes de Occidente, es decir, entre las pequeñas aristocracias occidentales que toman las decisiones de Estado en las potencias occidentales y los jefes de los países yihadistas que todo el tiempo están trabajando para destruir Israel. Esta es una alianza íntima. A ver, Estados Unidos se la pasa enviando dinero a la autoridad palestina. Ese dinero, la autoridad palestina se lo gasta en salarios para los terroristas que asesinan judíos en Israel. Y entre más horroroso es el crimen cometido y por lo tanto más severa la sentencia en una prisión israelí, más alto se vuelve el salario para el terrorista y para su familia. Esto lo está financiando Estados Unidos. Es el dinero de los impuestos de los trabajadores estadounidenses, de los ciudadanos estadounidenses, que se está enviando a la autoridad palestina, derrochando para crear estos incentivos para matar judíos. Inclusive, la autoridad palestina inclusive paga los salarios de los terroristas de Hamás que están en las prisiones israelíes. Todo esto documentado por Edwin Black, gran historiador Edwin Black, en un libro que se llama Financing the Flames, Financiando las Llamas, donde él traza todos los canales de financiamiento que llegan a la autoridad palestina y a Hamás para asesinar judíos. Doctor Gil White, cuando llegue Donald Trump, dentro de 2 meses, 20 de enero 2025, ¿va a cambiar algo esto? Me voy a esperar a ver, pero no creo que cambie nada de esto. Algunas cosas van a cambiar con Trump, pero la política de Trump hacia Israel en su primera gestión no fue pro-israelí. Fue un espejismo. La gente cree que fue pro-israelí, pero no es cierto. Pero él reconoció, doctor, él reconoció Jerusalén como capital de Israel. Claro, pero yo te preguntaría, ¿y qué? ¿Y eso qué? ¿Qué importa? También reconoció los Altos del Golán que pertenecen a Israel. Claro, pero eso también, ¿qué importa? Esas son actos de habla. Lo que importa son actos materiales que cuestan mucho dinero, que implican armamento, que implican seguridad material para Israel. Eso es lo que importa. Trasladar la embajada a Jerusalén y reconocerla como la capital de Israel sirve para convencer a la gente de que Estados Unidos está a favor de Israel, pero no sirve para defender a Israel. Reconocer que los Altos del Golán son de Israel también convence a mucha gente de que Trump es pro-israelí, pero no sirve para defender a Israel. Israel ya tenía los Altos del Golán. Lo que importa es la posesión del Golán, no el reconocimiento de Trump. La posesión del Golán ya existía. El traslado de la embajada no añade nada. El día que destruyan a Israel no va a importar nada que la embajada estaba en Jerusalén. ¿Qué importa? Lo que sí importa es el primer acto de gobierno de Trump. Nada más lo inauguraron. El primer viaje oficial de Trump fue a Arabia Saudita a besarle la mano al rey Fahd y anunciar que le iban a dar miles de millones de dólares adicionales en armamento a Arabia Saudita, que ya es el país que más armamento recibe de Estados Unidos en todo el mundo. Y es un enemigo mortal de Israel. Eso importa. Esos son miles de millones de dólares en armamento para un enemigo mortal de Israel. Eso es material. La gente habla de los acuerdos de Abraham como si fuera el gran regalo de Trump para Israel. Es todo lo contrario. Ya sabemos para qué son esos acuerdos con los países yihadistas. Es para generar oportunidades diplomáticas, una especie de coartada diplomática para que Estados Unidos entonces pueda enviar armamento
a esos países y prepararlos para una guerra futura contra Israel. Emiratos Árabes Unidos ha estado recibiendo armamento a partir de que Trump gestionó los acuerdos de Abraham. Emiratos Árabes Unidos es un país yihadista. Ahí los que trabajan son una multitud de esclavos, ¿no? Entonces, en realidad, los acuerdos de Abraham son un ataque contra Israel, porque esos acuerdos van a ser violados en el momento propicio. Lo sabemos porque se firmó un acuerdo de paz con Egipto en 1979, que no ha sido ningún acuerdo de paz. Egipto no lo ha respetado. La recompensa la recompensa de Estados Unidos para Egipto por firmar ese acuerdo han sido un torrente de dinero que se lo gasta anualmente Egipto en armas, exclusivamente en armas. Y esas armas son para combatir a Israel. ¿Con quién más se va a pelear Egipto? Y vimos a la hora que Israel finalmente controló el corredor de Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto, ahí vimos que había más de 150 túneles entre Egipto y Gaza para trasladar armamento, víveres, dinero, rehenes, todo. Entonces, obviamente que Egipto no está respetando el acuerdo. Emiratos tampoco lo va a respetar. Las armas que se están enviando a Emiratos seguramente se están distribuyendo a otros países yihadistas de la zona. ¿Quién los va a detener? Y también es muy importante lo que no hizo Trump en su primera gestión. Trump, con gran facilidad, podría haber cambiado la política de Qatar, que es el principal financiero del yihadismo internacional. ¿Por qué? Porque Qatar no puede existir sin Estados Unidos. Es una península de arena imposible de defender, totalmente plana, con las reservas de gas más grandes del mundo, que por lo tanto cualquiera quisiera conquistar. Y la única razón de que Qatar existe como un estado independiente es que ahí está la base militar estadounidense más importante en Oriente Medio. Por lo cual, Estados Unidos le puede decir a Qatar cuál tiene que ser su política. Pero Trump no le dijo a Qatar que cerrara Al Jazeera, no les dijo que dejaran de financiar el yihadismo internacional. Y hace poquito, Trump acaba de decir que está totalmente de acuerdo con la familia Al Thani, que gobierna Qatar, y me acabo de enterar que un yerno de Trump es hijo o es familiar de Michel Aoun, que es el único líder cristiano en Líbano que está aliado con Hezbollah. Entonces, obviamente la posición de Trump no es pro-israelí o no ha sido pro-israelí. Los últimos ruidos que ha hecho sobre los Al-Thani en Qatar sugieren que su política sigue siendo anti-israelí. Digo, yo creo que es prudente esperarnos a ver qué hace como presidente, pero nada de lo que ha hecho hasta la fecha Trump sugiere que su política va a ser genuinamente pro-israelí. Por supuesto que va a decir que es pro-israelí, pero eso es muy fácil, eso no cuesta nada. A lo que hay que ponerle atención no es a lo que dicen los gobernantes, sino a lo que hacen, y dentro de lo que hacen, a lo que más cuesta, lo que más dinero cuesta y lo que más consecuencias materiales tiene. Pues, doctor Gil White, muy interesante su exposición, creo. La verdad que el chat hay comentarios de todo tipo, pero en general creo que la visión que nos trae usted aquí hoy es bastante oscura, ¿no? Para el futuro de Israel. ¿Qué puede esperar el futuro de Israel? Mi mensaje sobre el futuro de Israel siempre ha sido muy oscuro, porque si bien yo tengo la esperanza de que Israel sobreviva y yo trabajo para ello, yo me dedico a analizar las fuerzas que se están organizando en contra de Israel, y eso es muy preocupante. Mi libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, porque la destrucción del Estado de Israel trae consecuencias para todo Occidente. A ti y a mí y a todos los occidentales nos van a convertir en esclavos después de destruir Israel. Igualito que fuimos convertidos en esclavos o fueron convertidos en esclavos nuestros abuelos cuando fue exterminada la población judía europea, porque para eso es el antisemitismo. El antisemitismo es la herramienta para imponer totalitarismo. Entonces,
Yo estoy preocupado no solo por Israel, sino por todo Occidente. Y por cierto, mi libro, El colapso de Occidente, lo pueden leer tus escuchas, lo pueden comprar en managementofreality.com. Ahí hay un botón para que los lleva a mis libros. Es una serie de libros en donde explicamos toda la estructura de la historia occidental para que ustedes puedan ver con toda claridad que siglo tras siglo tras siglo, el antisemitismo ha sido la herramienta que se usa para esclavizarnos a nosotros, los no judíos. A todos nos van a convertir en esclavos. Este es un proceso que se ha repetido una y otra vez. Y hasta que no nos demos cuenta, hasta que no despertemos a este peligro, no podemos cambiar el curso de la historia. Mira, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, si los occidentales, en vez de aliarse con el antisemitismo, se hubieran opuesto contundentemente contra el antisemitismo, nos hubiéramos ahorrado la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial la causaron los antisemitas. Son ellos. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 64 millones de no judíos. No judíos. Gentiles. Goyim. Y esclavizaron a cientos de millones de no judíos que no mataron. A esos los esclavizaron. Entonces, si queremos sobrevivir como democracias occidentales, liberales, en donde se respetan los derechos humanos y las libertades de todo mundo, de todos los no judíos, lo primero que tenemos que hacer es derrotar el antisemitismo, porque el antisemitismo es la herramienta que se usa para esclavizarme a mí y a ti y a todos los occidentales. Doctor Gil White, ya casi para finalizar, y hablando sobre el tema de esclavitud y demás, el Líbano, que está esclavizado por Irán prácticamente a través de su brazo Hezbollah. ¿Qué cree el doctor Gil White? Porque esta noche yo voy a tener otro programa de cosas que están pasando en el Líbano, bastante urgente. ¿Qué cree el doctor Gil White que va a pasar en el Líbano en las próximas semanas? Porque las imágenes que traemos son de apocalipsis total, de destrucción por todos lados, de las FDI gastando una cantidad de armamento ingente, y esto no para, esto no se agota, siguen llegando drones a Israel, siguen lanzándose drones. Vemos la última interceptación de esta noche de un dron lanzado contra Israel. Siguen habiendo bajas civiles en Israel por esos ataques de Hezbollah, con esos cohetes y con esos drones. ¿A dónde vamos en el Líbano, doctor Gil White, para finalizar? Bueno, yo creo que es muy difícil concluir exitosamente o imposible quizás concluir exitosamente a favor de Israel la guerra en Líbano mientras no se quite del tablero a Irán. Obviamente lo que tenía que haber hecho Netanyahu era atacar y devastar la infraestructura militar de Irán. Y una vez hecho eso, entonces ya puedes proceder a terminar con Hezbollah, pero Hezbollah se va a sentir valiente y va a seguir recibiendo material de guerra mientras Irán sigue en el tablero. Y Siria. O sea, Israel lo que tiene que hacer es liberar Líbano y Siria para asegurar sus fronteras. Los tiene que liberar. Y la única manera de liberar a los libaneses y a los sirios, en mi opinión, es primero quitar del tablero a Irán. Es como muy obvio, o sea, no tiene uno que ser un genio de geopolítica ni de estrategia para entenderlo. Irán es el creador de estas fuerzas y mientras Irán pueda seguir suministrándolas y apoyándolas, pues obviamente que se van a sentir fuertes y van a seguir atacando a Israel. En el momento en que les quitas a su padrino, todos se van a asustar y todos van a decir, bueno, me rindo, porque ya no van a poder, ya no van a sentir que no hay futuro para ellos. Entonces, yo creo que este es el camino. O sea, si fueran mis decisiones, yo lo que haría sería primero quitar a Irán del tablero y luego ahora sí proseguir a liberar Líbano y Siria y de esta manera conseguir una paz regional. Porque la paz regional no se consigue con negociaciones. Los musulmanes yihadistas no negocian de buena fe. Por lo tanto, la paz regional tiene que imponerse por la fuerza. Contra estas criminales que tienen como meta cometer genocidio contra los judíos israelíes.
el único lenguaje que ellos entienden es la fuerza. Pues doctor Gil White, creo que ha quedado bastante clara su posición. Agradecemos que haya estado aquí en Estrategias Militares, ya sabéis, de managementofreality.com, la página de Dr. Gil White. También un canal de YouTube que creo que estáis creciendo un montón, Dr. Gil White. Cuéntenos, ¿qué estáis haciendo por YouTube? Sí, en managementofreality.com también tenemos el botoncito que los lleva a nuestro canal de YouTube y efectivamente hemos estado creciendo, en parte gracias a Estrategias Militares, y tenemos ahí una gran variedad de documentales y videos, conferencias, entrevistas sobre distintos temas, no nada más sobre Israel, porque nuestra consigna es explicar la estructura política de Occidente y la coyuntura en la que estamos todos los occidentales. Hablamos mucho de Israel porque es estratégico, pero estamos tratando de explicar toda la estructura de la clase de poder occidental y cómo están aliándose, cómo están colaborando para destruir nuestras democracias. Y es muy importante que los occidentales lo entendamos para defendernos a tiempo, porque todavía estamos a tiempo de rescatar nuestras democracias y nuestros derechos y nuestras libertades, pero eso no va a suceder si seguimos permitiendo que esta gente nos envenene la cabeza con muchos espejismos que solo sirven para desprestigiar a Israel y para preparar, como para ablandar la carne de los occidentales antes del golpe final. Pues muchísimas gracias, doctor Gil White, por haber estado con nosotros en directo y esperamos verle pronto aquí en su casa, en Estrategias Militares. Muchas gracias. Las veces que quieras. Gracias, Estrategias. Pues familia, el doctor Gil White, yo creo que lo ha puesto bastante claro, como siempre lo suele poner el doctor Gil White, y me parece súper interesante. Tenemos que ver también la opinión del doctor Irving Gatell, que próximamente va a estar con nosotros. Tengo que hablar con él, con el doctor Gatell, obviamente, y esperamos que llegue también a darnos su opinión. Mientras tanto, dentro de un ratito, ahora nos vamos con JR, entre comillas, que tiene un directo. También está Marcelo Kisielewski en directo. Nos vamos a ir con ellos y luego más tarde vengo yo para hablar de lo que ha pasado en el Líbano hoy. Un edificio de 20 plantas destruido y se ha montado un auténtico espectáculo alrededor del mismo. Familia, muchísimas gracias. Recordad dejar vuestros likes, vuestros comentarios y también gracias a todos los que colaboráis con vuestros super chats, vuestros super gracias y el PayPal. Muchísimas